Gloria a Dios, Dios les bendiga a todos. Es una bendición estar aquí una vez más para hablar de la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Este es un estudio bíblico que le estoy haciendo a cada uno de ustedes, mis santos hermanos, para que podamos saber dónde estamos pisando, qué tierra estamos pisando. Quiero hablarle de este tiempo que estamos viviendo, pero primeramente yo quiero ir primeramente a la antigüedad para llevarlo a este presente de hoy. En este presente de hoy se está predicando, hace más de 2000 años, se está predicando acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero podemos ver cómo muchas personas no están tomando a Dios en cuenta, no están tomando a nuestro Señor Jesucristo en cuenta, que eso hace semejanza a igual que aquellas personas que usaban faldas largas, ropas grandes, se sentían muy espirituales y eran los mejores y los verdaderos cristianos. Pero podemos ver que ellos mismos nunca se ataviaron a la Biblia, no se acercaron a la Escritura, a la palabra de Dios, para asesorarse cómo era o cómo iba a ser la venida de nuestro Señor Jesucristo. De modo, si ellos habían buscado la Biblia, habían ido a la Biblia, habían escuchado la voz de los santos profetas que traían el mensaje de Dios sobre la venida de su Hijo a la tierra para salvar el mundo, yo estoy seguro que ellos no iban a crucificar a nuestro Señor Jesucristo. Está bien que era un propósito, pero podíamos ver a través de todo lo que Cristo hacía, aún así, la palabra de Dios no tenía cabida en sus vidas. Vamos a ver qué es lo que nos dice la Biblia en la antigüedad acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo, para basarlo a lo que se está diciendo, a la profecía que dice nuestro Señor Jesucristo y cómo está la humanidad. La palabra de Dios nos encontramos en el libro de Zacarías. Zacarías capítulo 2, en el versículo 10, dice así la palabra de Dios: canta y alégrate, hija de Sión, porque he aquí que vengo y moraré en medio de ti, y ha dicho Jehová. Y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día, y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti. Y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado. Ese es el profeta Zacarías dando el mensaje sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo. El contexto de ese texto lo encontramos en Primera de Timoteo, capítulo 3, en el versículo 16. Primera de Timoteo, busquen en su Biblia, Primera de Timoteo, capítulo 3, en el versículo 16. Es el contexto de Zacarías, capítulo 2, del 10 al 11. Dice así: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el cielo, recibido arriba en gloria. Es el contexto, y también nos narra a Juan capítulo 1, verso 14. Nos dice francamente Juan capítulo 1, verso 14, Juan 1. Gloria a Dios. Dice así: aquel verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros, y vimos su gloria en gloria, como el unigénito del Padre, lleno de la gracia y de la verdad. Es el contexto de Zacarías en el Antiguo Testamento. También el profeta Jeremías nos profetizó 750 años antes de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, diciéndonos esta palabra en el libro de Jeremías 31, en el versículo 31, vamos a leerlo, dice así: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con su padre el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en sus mentes y la escribiré en su corazón, y ellos
y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo, y no enseñarán más ningunos a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todo me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Así ha dicho Jehová que él puso el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz, las noches que parten el mal, y brama su sonda, Jehová de los ejércitos es su nombre. Eso lo profetizó también el profeta Jeremías acerca del pacto que iba a venir a ser el Hijo de Dios a la tierra. El contexto de este texto está en Hebreos 8, del versículo 8 hasta el 13. Podemos buscar una vez más en el Antiguo Testamento, Zacarías capítulo 12, en el versículo 10. Dice así la palabra de Dios. Zacarías capítulo 12, versículo 10, dice la palabra de Dios. Y derramaré, gloria a Dios, estamos en vivo, gloria a Dios. Dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y oración, y mirará a mí, a quien traspasaron, dice Jehová, mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligido, porque por él como quien se aflige por el primogénito. Dice que los traspasarán, pero el contexto de Zacarías capítulo 12, versículo 10, nos encontramos en Juan 19, gloria a Dios, Juan 19, versículo 33 al 35, es el contexto donde Jehová de los ejércitos dice que lo van a ver aquí en la tierra, como lo van a traspasar, y a quien traspasaron fue nuestro Señor Jesucristo. Entonces Jehová es el mismo Cristo. Dice así, mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Es el contexto de Zacarías en el Antiguo Testamento, 750 años antes de Cristo. Y también nos sigue profetizando el profeta Isaías, diciéndonos que el Señor mismo dará señal de cómo será su venida. Isaías capítulo 7, versículo 14 nos dice la palabra de Dios. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, dice el Señor. Entonces, eso está en el Antiguo Testamento. El contexto de este texto nos sigue diciendo francamente que los profetas estaban anunciando la venida de nuestro Señor Jesucristo, como hoy en día aún se está anunciando la venida de nuestro Señor Jesucristo. En Isaías, en el capítulo 9, en el versículo 6, nos sigue profetizando el profeta Isaías todavía antes de que el niño nazca y que Jesús venga a la tierra, diciéndonos: porque un niño no es nacido, hijo no es dado, el principado sobre su hombro, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. Ese es el nombre del niño, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ese es el título, el delatado la deidad de nuestro Señor Jesucristo, la cual que es nuestro Dios y suficiente Salvador, amado hermano. Entonces el profeta profetizó, y el contexto de Isaías capítulo 9, versículo 6, el contexto está en Mateo 19.
Mateo 19:30, Mateo capítulo 1, Mateo capítulo 1, versículos 23. Dice así la palabra de Dios. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, justamente como lo profetizó el profeta Isaías. Amado hermano, hoy en día se está predicando acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo, pero nadie está tomando en cuenta acerca de esa gran boda. Nadie está tomando Dios en cuenta. Cristo vino, Dios envió a su unigénito Hijo, porque en aquel tiempo la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Estas mismas personas con falda larga, los escribas, los fariseos, eran los mejores cristianos en aquellos tiempos. Pero la Biblia dice, todos pecaron. Y estaban destituidos de la gloria de Dios. Entonces, no importa, no te sorprenda por si una iglesia hoy, entre comillas, se hace llamar la iglesia de Dios. Pero sin embargo, anda torciendo toda la verdad de Dios, arrastrando la verdad de Dios para traerla a una mentira evidente, clara, evidente y visible, y apoyando todo lo que Dios detesta, todo lo que es abominación en la presencia de Dios. Este es tu tiempo para que tú te acerques a Dios. Hebreos 9:28 dice la palabra de Dios. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Aparecerá por segunda vez sin relación al pecado para salvar a los que le esperan. ¿Tú estás esperando a Cristo? Si tú estás esperando a Cristo, amado hermano, pues agárrate más fuerte, manténgate en ayuno y oración y clamando por tu familia, porque la venida de nuestro Señor Jesucristo cada día más estás más cerca, amado hermano. La Biblia nos dice francamente en Mateos 24, capítulo 3, Jesucristo nos habla cuáles son las señales que va a haber antes de su venida, la cual que usted y yo debemos de estar asesorados de esas señales, porque los profetas en la antigüedad hablaron de las señales del nacimiento de Dios, de cómo Dios iba a venir a la tierra. Lo hablaron, pero ningún romano, ningún escriba, ningún fariseo con la Biblia en la mano no leían la Biblia. No leían la Biblia, sino que ellos se desvanecían en su propio razonamiento, haciéndose espiritistas, que ellos eran los super espirituales, no acudían a la Biblia. Pero busca la Biblia, amado hermano, para que te asesore. La Biblia es la palabra de Dios. De ahí tú vas a conseguir la verdad. Cristo dijo cuáles eran las señales que iban a tener cuando la venida de Él estaba más cerca, para nosotros estar preparados para que no nos sorprenda. Nos dice así en Mateo 24, en el versículo 3, dice así la palabra de Dios. Y estando él sentado en el monte de los olivos, sus discípulos se le acercaron aparte diciéndonos, dinos cuándo será estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán y oirán de rumores de guerras. Y mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, dice la palabra de Dios, porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste y hambre en diferentes lugares, dice la palabra de Dios. Pero todo esto es principio de dolor, amado hermano. Versículo 10 nos dice, muchos trompezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán, dice la palabra de Dios. Y muchos falsos profetas se levantarán, engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevera hasta el fin será salvo. Amado hermano, ¿cuántos falsos profetas no hay? ¿Cuántos cristianos no están asistiendo a la iglesia? ¿Cuántas personas ya no están creyendo en la palabra? Dice el texto que trompezarán.
En el versículo 10 dice, muchos trompezarán con la palabra, no saben en quién creer. Y nos sigue hablando el apóstol Pablo, también lleno del Espíritu Santo, en segunda de Timoteo capítulo 3, en el versículos 1, vamos a leerlo hasta el 5, dice así la palabra de Dios. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, soberbios, blasfemios, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin efecto natural, implacables, calumniadores, intemperamentes, crueles, aborrecedores de los buenos, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de lo deleite más que de la cosa de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto evita, dice la palabra de Dios. También nos dice en el libro de Daniel cómo serán los últimos tiempos cuando Cristo se acerca. Daniel capítulo 12, versículo 4, dice así la palabra de Dios. Pero tú, Daniel, cierra la palabra y sella el libro para el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y las ciencias se aumentarán. ¿Cuánta persona no anda con una cosita de esa? Con un teléfono, arriba y abajo, las ciencias aumentarán. Todo el mundo, si no tiene un maquito, tiene un teléfono encima. La Biblia nos está hablando claramente que la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca, amado hermano. Está muy cerca de nosotros. Pero el versículo 21 al 22 dice así la palabra de Dios de Mateo 24, versículo 21 al 22 dice, gloria a Dios, porque habrá entonces gran tribulación cual no había habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvos, mas porque por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Quiénes son los escogidos? Aquella persona que aceptaron a Cristo Jesús, porque antes de que Cristo fuese ascendido al cielo, Él le dijo a sus apóstoles, id al mundo entero, predicad el evangelio a todas criaturas, a toda nación, vayan a la nación entera, vayan a las naciones, predíquenle el evangelio. Cristo estaba mandando a sus apóstoles a predicar el evangelio para que toda aquella persona se arrepientan, porque Dios sabe que después de su sacrificio, que Él vino aquí, hizo por ti y por mí, amado hermano, Él sabía que usted y yo iban a volver al pecado. Por eso Cristo dijo, vaya al mundo entero, predicarle el evangelio, y el que creyera, bautícenlo, sería salvo, mas el que no creyera sería condenado. Porque yo iré al Padre, dice el Señor, que Él va al Padre ¿a qué? A preparar morada para ti y para mí, amado hermano. Cuando usted y yo aceptamos a Cristo en nuestro corazón, usted y yo tenemos un lugar en Dios, tenemos un lugar en Cristo Jesús. Por eso yo te animo, busca de Dios ahora que tú estás a tiempo, póngate en la mano de Dios. Y aunque la palabra de Dios dice en el versículo 14 de Mateo 24, en el versículo 14 dice, este evangelio será predicado al mundo entero. Después de esto vendrá el fin. Pero el Señor dice, aguántate un momentico, aguántate un momento, no te desesperes. Ni aunque el evangelio se predique al mundo entero, como vendrá el fin. Así que aguántate, porque el Señor es paciente. Oye lo que nos dice en segunda de Pedro capítulo 3 en el versículo 10, dice así la palabra de Dios. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en los cuales los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debemos nosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando apresurados para la venida de nuestro gran Dios, en los cuales los cielos encendiendo serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros, escuchen bien esta palabra, pero nosotros esperamos según su promesa, cielo nuevo
y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Dice que en el cielo y en la tierra que Dios tiene preparado para nosotros, la justicia es que va a morar en ese lugar. De modo, ahí no va a haber injusticia ni pecado, amado hermano. Usted y yo tenemos que someternos a la ley de Dios, a la justicia de Dios. Hay rumores en este mundo que andan diciéndonos que Dios es el Padre de todo el mundo, que Dios fue, mira hermano, Dios fue quien nos creó a todos, sí, pero todos no somos hijos de Dios. Usted pasa a ser hijo de Dios cuando usted se arrepiente de su pecado, cuando usted se aparta del mal. La Biblia nos dice francamente que en el versículo 6 de Mateo 24, que aún no es el fin. Es tu oportunidad de acercarte a Dios. Es tu oportunidad de dar el paso de fe y arrepentirte de tu pecado. Acércate a Dios, porque Dios viene a levantar su iglesia. Dice que aún no es el fin, porque el hijo de la perdición, el hombre de pecado, debe de manifestarse primero, como nos dice en segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, en el versículo 3 dice así la palabra de Dios. Gloria a Dios. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sentará en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Dice la palabra de Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detienes, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien en el presente lo detiene hasta que aquel a su vez sea manifestado. Usted y yo sabemos, amado hermano, quién es que lo detiene. Usted y yo lo sabemos, porque la Biblia nos dice en Apocalipsis, gloria a Dios, ya casi termino, Apocalipsis capítulos 22, en el versículo 12 nos dice la palabra de Dios, dice así: he aquí que vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea sus obras. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por la puerta en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, a todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para darlos testimonio de esta cosa en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana, dice el Señor. Y nos sigue diciendo rápidamente en Primera de Tesalonicenses, gloria a Dios, Primera Tesalonicenses, capítulos 4, en el versículo 16 nos dice estas palabras, gloria a Dios. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir el Señor en el aire. Así entraremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras, dice el apóstol amado. Cristo viene, amado hermano. Cristo viene a buscarte. Cristo viene a levantar un pueblo santo. Así que ponte en la mano de Dios, porque ya dice en el versículo 6 al 7, en segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. El versículo 6 al 6 dice que ya usted sabe quién es que está deteniendo y ya está en acción el proceso de la apostasía. Está en acción.
Mira cómo todo un grupo de religiosos quieren aprobar la homosexualidad. Y han aprobado la adoración a los ídolos, la adoración a los santos, han aprobado adoración a vírgenes, la cual que usted y yo sabemos que Dios prohíbe todo esto. Y es con la Biblia que ellos te están mordiendo versículo por versículo, buscando la manera de llevarte, de traerte a una realidad y arrastrarte a una mentira para traer la mentira a la luz, pero usando parte de la verdad, porque ellos usan un comienzo de la verdad de la palabra de Dios para traerte a la mentira de ellos, para hacerte, para llevarte a la perdición. Amado, ponte en la mano de Cristo. Dios te está llamando, Él te ama, Él quiere cambiar tu vida. Yo te animo que en este día tú busques una iglesia, sométete a Dios, porque la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca. Déjame orar por ti. Si este mensaje te haya gustado, compártelo. Suscríbete en el canal de YouTube y dale me gusta y haga que este mensaje corra al mundo entero para más almas puedan ser salvos por nuestro Señor Jesucristo. Dios de la gloria, Padre eterno, te doy gracias por tu palabra, gracias por tu mensaje, Dios mío. Te pedimos, Señor Padre, que tú vayas cubriendo cada alma, cada corazón, Dios, que estuvieron escuchando este mensaje, Padre. Trata con cada uno de ellos, Dios mío, Padre. Ayúdalo a traerlo a toda verdad, a tu conocimiento, porque tu palabra no está en la boca de cualquier hombre. Tu palabra no está en la boca de cualquier mujer, sino está justamente en la Biblia. Y si el que está hablando de ti no usa las escrituras que tú dejaste que escribieran, no va a tener tu verdad. Por eso te animo, Padre. Por eso yo animo a aquel, Dios mío, Padre, que está escuchando este mensaje, para que tú pongas tu palabra en ellos. Ayúdalos, Señor, Padre. Anímalos, Señor, Padre, para que puedan llegar a la raíz de toda verdad, porque la verdad está en ti, Padre. Gracias, Padre Celestial. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga mucho. Cristo te ama. Comparte este video y suscríbete al canal para que siga y dale a la campanita para que tú sigas recibiendo todas las notificaciones de este estudio bíblico. Dios te bendiga.